Bueno chicos, vamos a comenzar. Qué pena de la demora con el alistamiento de todo este protocolo. Vamos a comenzar a ver un tema muy importante para ustedes, que son los fundamentos de la programación. ¿Sí? Este es un tema muy importante a la hora de entrar a trabajar con todo lo que es algoritmia y programación. Nosotros hoy en día conocemos todo el tema de lo que son los sistemas operativos. Sabemos que entre los sistemas operativos tenemos aplicaciones de diversas índoles, pero también nos vamos a encontrar con los famosos lenguajes de programación, ¿sí? Donde esos lenguajes de programación están clasificados en lenguajes de alto nivel y estamos hablando de lenguajes de bajo nivel. ¿Okay? Cada uno de ellos tiene unas características específicas, cada uno de ellos está orientado hacia la programación y codificación de diferentes elementos. Nosotros tenemos los lenguajes de bajo nivel. Son aquellos que me permiten trabajar a nivel de máquina, ¿ok? A nivel de máquina. Es decir, cuando hablamos de ceros y unos. Aquí tenemos un lenguaje de programación muy conocido como es el lenguaje ensamblador o assembler, que normalmente es utilizado para programar a nivel de hardware. ¿Okay? Y tenemos los lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes de alto nivel son aquellos que se programan bajo una regla fundamental, y es el uso de el lenguaje natural. ¿Okay? Cuando hablamos de lenguaje natural estamos hablando específicamente de inglés. Inglés, ¿por qué? Porque la mayoría de elementos, la mayoría de palabras que nosotros vamos a encontrar en los lenguajes de programación están en inglés. ¿Ok? En inglés. Dentro de los diferentes lenguajes de alto nivel, nosotros tenemos famoso C#, tenemos famoso C++, tenemos el famoso Python, tenemos el famoso PHP, tenemos Java, y así sucesivamente podemos seguir nombrando. Muchos de estos lenguajes tienen unas características fundamentales, y una de esas características fundamentales es que unos son compilados y otros son interpretados. ¿Ok? Interpretados. ¿El disco no? No. Okay. A ver. Estoy en pantalla. Gracias. Cuando hablamos de lenguajes
compilados son aquellos lenguajes que utilizan un elemento fundamental dentro del core de la programación, que es el compilador, ¿cierto? El compilador se encarga básicamente de traducir, ¿cierto? De traducir esto a ceros y unos. Y al final de traducir esto de ceros a unos, nosotros nos vamos a encontrar con archivos con una extensión .exe, que es una extensión de ejecución. El .exe pues es muy cotidiano en sistemas operativos Windows. Cuando hablamos de lenguajes interpretados, básicamente son aquellos que se encargan de interpretar las instrucciones que están codificadas. ¿Okay? Lenguajes interpretados tenemos a Python y PHP. Incluso si estamos hablando de HTML como un lenguaje de programación, estamos hablando también que es interpretado. ¿Por qué es interpretado? Porque cada una de esas etiquetas que nosotros colocamos en un documento HTML son interpretados por el cliente, y el cliente es el navegador web. ¿Okay? Nosotros nos vamos a enfocar en varios de estos lenguajes que tenemos en pantalla. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Lo que hicimos ayer no era por instrucción, era interpretado o completado. Lo que estábamos trabajando con el sistema operativo es interpretado por el mismo kernel del sistema operativo, pero eso no entra dentro de la programación. Estamos hablando de instrucciones orientadas hacia la administración del sistema operativo. ¿Okay? Bien. Entonces, ya que sabemos que tenemos lenguajes de alto, de bajo nivel, sabemos que existe el tema de la compilación y el tema de la interpretación, y sabemos pues algunos lenguajes cuáles son compilados y cuáles son interpretados. Nos vamos a focalizar en la parte de algoritmo. ¿Ok? Y aquí viene un tema muy importante, y es un concepto que ustedes lo tienen claro: el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Sin buscar en internet, no busquen en internet. ¿Qué creen que es un algoritmo? Es la serie de instrucciones que se usa para, digamos, organizar la idea de las instrucciones que hace el programa. Ok. Aunque ¿Quién más? Secuencial. ¿Quién más? Ok. Entonces, básicamente, como ustedes lo han dicho, un algoritmo es una serie de pasos ordenados, ¿cierto? ¿Para qué? Para realizar o cumplir, ¿no? Un objetivo. Bien, pues un algoritmo es una serie de pasos que nosotros llevamos a cabo para resolver algo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un objetivo, estamos hablando de un problema. ¿Listo? Un problema. Entonces, básicamente un algoritmo nos va a permitir resolver problemas. Entonces, basados en este término,
se puede afirmar que la naturaleza humana se basa en los algoritmos. ¿Ustedes qué dicen? O sea, sí, que lo que veíamos en la película de... ¿Es cierto? Lo único es que no nos podemos duplicar, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos siempre los algoritmos de manera no discreta o de manera no directa o involuntaria, llamémoslo más bien, ¿cierto? Para resolver todas nuestras situaciones, porque realmente incluso nuestras mamás son expertas en algoritmia. Usted dígale, mamá, eres una experta en algoritmia. ¿Qué le pasa a ese marihuana o qué? Mamá, ¿usted cuando cocina? Tremendos algoritmos que se arman. ¿Y por qué? Usted cuando prepara un alimento, usted hace un algoritmo, ¿sí o no? Cuando preparamos algo, vamos siguiendo una serie de pasos ordenados. Incluso hasta para vestirnos tenemos que crear algoritmos, ¿o no? Y de manera ordenada, porque nosotros no nos podemos poner los zapatos y luego las medias, porque hay una de los algoritmos de barata, ¿sí? O bueno, lo podemos hacer, pero... Como Superman, se pone primero el pantalón y luego las calzones. Más o menos. Ese produce una disrupción en la algoritmia. Entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana, todo lo resolvemos con algoritmos, ¿cierto? Con algoritmos. Les voy a poner un ejemplo que yo siempre les coloco a los chicos, y es un meme, un chiste que salió por ahí en internet hace mucho rato, que le dice la mamá Chinito, mijito, vaya a la tienda, me compra 10 bolsas de leche y si hay huevos me trae 5. Llegó el Chinito feliz a la casa con 5 bolsas de leche y la mamá lo vació. Le pregunté, ¿y los huevos? Mamá, pues usted no me pidió huevos. Que sí, que yo le dije que me trajera 10 bolsas de leche y si había huevos me trajera 5. ¿De quién es el error? ¿Del niño o de la mamá? De la mamá. De la mamá. Porque el niño preguntó que si había huevos. Y el señor dijo, sí, sí hay huevos. Ah, no, entonces deme 5 bolsas de leche. ¿Sí? Entonces fijémonos que hasta en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de resolver situaciones y de cómo nosotros interpretamos los problemas. Porque si llegamos a una interpretación errada, la solución no va a ser la adecuada. ¿Ok? No va a ser la adecuada. Entonces, el objetivo principal nuestro con el tema de la algoritmia, y ustedes me dirán, profe, ¿usted cómo sabe tanto de lenguajes de programación? Porque me gusta el análisis, tengo la lógica, entonces cualquier lenguaje de programación es como si aprendiera World War Z. ¿Cómo así? Sí, aprender la sintaxis, aprender cómo se escribe, aprender cómo funcionan las estructuras. Del resto es puro análisis y lógica que tengamos. Por eso yo les digo que la programación es un tema tan interesante que no depende realmente de la capacidad de manejar un lenguaje de programación, sino de la interpretación y el análisis que nosotros tengamos para resolver un problema. ¿Ok?
Si yo les digo a ustedes, vengan, necesito que me armen un algoritmo para cambiar una rueda pinchada de un vehículo, ¿cuáles serían esos pasos para cambiar la rueda? Abrir el baúl. Majestuoso, usted se bajó del carro andando a abrir el baúl. ¿Ah? Entonces fíjese que ahí hay una cosa ambigua dentro del problema. Dice, venga, ustedes tienen que preguntarlo, oiga, ¿el carro está andando o el carro está detenido? Entonces ahí en ese momento es donde nosotros empezamos a triturar el problema y empezar a entenderlo. Entonces yo digo, no, el carro está detenido. Ah, ok. ¿Ah? Entonces me tengo que bajar del carro, ¿sí o no? Entonces, el primer paso sería bajarme del vehículo. ¿Cuál sería el segundo paso? Abrir el baúl. Listo. ¿Qué pasaría después de abrir el baúl? ¿Usted ya miró cuál llanta es la que pinchó? Usted cuando primero le baja el carro tiene que observar qué llanta debe cambiar, ¿sí o no? Fíjense que ahí se saltó un paso. Si ya no, pero es que ese paso lo puedo hacer después. Sí, pero no. Y ahí es cuando yo digo, una variable no se puede declarar después, sino antes. ¿Sí veían? Entonces ahí es donde vamos. Listo. ¿Qué más hace cuando abre el baúl? ¿Ah? Revisar si tengo herramientas. ¿Cuál herramienta? Primero revisar si tengo la llanta de repuesto. ¿Sí o no? Después de revisar la llanta de repuesto, ¿qué hago? Reviso si tengo ¿quién? La herramienta. ¿Y la herramienta cuál es? El gato, luceta, ¿algo más? La llanta. Yo pondría un taquito por ahí en el carro de que de pronto se me ruede y se me vaya, ¿cierto? Los conos de seguridad. Bueno, listo. Ya tengo la herramienta, ya tengo. ¿Qué tengo que hacer? Mirar dónde poner el gato. Mirar dónde ubico el gato en el vehículo. Listo. ¿Qué más? Ubico el gato. ¿Ah? Ubico el gato de ahorita. Subir el gato. Pero ustedes no aflojan primero los pernos de la llanta antes de subir el gato. ¿Ah? Ah, bueno, se saltaron el freno de mano. Porque es que el freno de mano lo tenemos que asegurar para que la llanta no se gire. Entonces, chicos, préstenme la atención. Entonces, este análisis que yo les estoy dando es para que ustedes se den cuenta que el objetivo no es llegar y resolver el problema como nosotros queramos, sino hay que entenderlo, analizarlo muy bien y determinar cuál es el orden preciso para poder llevar a cabo todos los procesos, ¿okay? Todas esas tareas. Pregunta: cuando ustedes cambian el gato, ya hacen todo, ¿significa que el algoritmo tiene qué? Un fin, ¿cierto? Entonces una característica principal de los algoritmos es que estos señores son ¿qué? Finitos. ¿Sí o no? Es decir, tenemos un inicio y tenemos un final. ¿Eso qué quiere decir? Así como nosotros, cuando nuestras mamás están embarazadas, están en parto, sale el algoritmo que somos nosotros, un inicio de la vida. Y ya cuando nos meten allá en el hueco, finalizó el algoritmo. ¿Sí o no? Tenemos un inicio y un fin. Así pasa con todo esto. Por acá. Entonces, nosotros ya sabemos el algoritmo, sabemos para qué nos sirve, pero todos los algoritmos están compuestos por una serie de, llamémosle, elementos.
¿Y esos elementos cuáles serían? ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos de un algoritmo? ¿Ah? ¿Señor? Acciones. A ver, voy a colocar acá. Acciones. De pronto el objetivo final. Acciones. ¿Qué me están diciendo que el objetivo? ¿Qué más? Variables. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes qué hacen todos los días? Cuando empieza su día, ¿qué hacen? Abrir los ojos. Y eso lo hace todos los días. ¿No se bañan? Bueno, se bañan. Eso lo hace todos los días. ¿Eso qué es? Una rutina. Y una rutina se traduce en ciclos, en iteraciones. O se hace que nuestra desafortunada vida natural de seres humanos está lleno de ciclos. Y nosotros tenemos ciclos, ¿cierto? Y esos ciclos me permiten realizar tareas de forma continua. Todos los días hacemos lo mismo. Por eso cuando usted está en una relación, no le dice, no, mijo, usted es muy aburrido, hace todos los días hace la misma vaina, qué monotonía tan harta. Salga de ese ciclo. Entonces ahí ya le está diciendo, oiga, haga un break en el ciclo, como un punto de interrupción. Entonces, tenemos ciclos. Pero ¿qué más? Además de los ciclos. Condiciones. Y de eso sí que está llena nuestra vida, ¿sí o no? ¿O no? Ustedes vienen acá bajo ciertos criterios y condiciones, ¿sí o no? Si me levanto a la hora, alcanzo a llegar al campus. Si no, llego tarde. Es una condición. Si me levanto temprano y no tengo desayuno, entonces lo preparo. Y si no lo preparo, papito, ¿cuánta hambre? ¿Sí o no? Si tengo plata, voy. Si no, me conecto al Discord, ahí dice el profesor me edita la clase por Discord. ¿Cierto? Entonces fíjense que todos son condiciones. ¿Qué otra cosa puede estar incluida dentro de una variable? Dentro de un algoritmo tenemos variables. ¿Ah? Validaciones, bueno, sí, puede ser validaciones. Estas acciones también nosotros las podemos conocer como operaciones, ¿cierto? Las diferentes operaciones que nosotros vamos a ejecutar dentro de un algoritmo. ¿Señor? Nosotros podemos obtener, sí, resultados, ¿cierto? Resultados. A ver, ya que usted me menciona esa gloriosa palabra. ¿Qué es un dato y qué es información? ¿Qué es dato? Profe, ¿el dato es lo mismo que información? No. ¿Qué es un dato?
sin buscar en internet, no me busquen en internet, no sean googleros ahora. Me interesa que conversen conmigo y no importa si se equivocan. Un dato, no me diga que es la información porque una vez mete la de caminar. ¿Qué es un dato? ¿Señor? La información es el resultado de un proceso. Y entonces, ¿el dato qué es? Una variable. Sí, pero no, deme otro significado. Algo puntual. ¿Qué es lo que me decías? Estímulo. No. Cerca, pero no, es que no me gusta eso de estímulo. Una entrada. Ok. Se podría decir que el dato es el valor que nosotros vamos a entregarle al algoritmo para que lo procese y obtengamos información. Si yo obtengo la edad de ustedes, ¿qué estoy obteniendo? Los datos. Si yo digo el promedio de la edad del salón de 17.5, ¿qué estoy obteniendo? Información. Porque es el proceso que yo hice al momento de recolectar ¿qué? Los datos. Entonces fíjense, no es lo mismo dato que información. ¿Listo? En ingeniería, a nosotros siempre nos pintan algo y todo eso lo mencionaron ustedes. Nosotros nos pintan una flechita acá, nos pintan un cajoncito acá, nos pintan otra flechita por acá y aquí nos dicen que eso es entradas, estos son salidas y estos son procesos. Y las entradas son datos y la salida es información. ¿Listo? Información. Entonces, aquí ya ustedes mencionaron muchos elementos que son importantes a la hora de los algoritmos, ¿cierto? A la hora de nosotros tener todo este tipo de cosas y complicaciones existenciales en nuestra vida. En nuestra naturaleza humana, ¿quiénes son variables y quiénes son constantes? Sí. Respirar. Ley natural. La ley de la física. No, en nuestra vida humana nosotros estamos catalogados por género, ¿cierto? ¿Quiénes son los más variables en nuestro mundo? Las mujeres. ¿O no? Cada rato cambian de opinión. ¿Sí o no? ¿Los hombres no son constantes? Siempre hacen lo mismo, ¿o no? ¿Eso no es lo que se quedan las mujeres de los hombres? ¿Sí o no? ¡Ay! Y por eso es que a veces se aburren de uno. Esto es muy constante, mano. Cambie. Hagamos algo diferente hoy. Siempre viendo Dragon Ball Z los fines de semana, no quejarte era. ¿Ah? Entonces, en la programación existe algo que se llama las variables y las constantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es una variable y qué es una constante? No. Lo que es constante es lo que permanece por el tiempo. Es un valor que nos tiene, pues la constante de la vida del tiempo, pues la variable va cambiando. Mis estimados, tanto variables como constantes son espacios reservados en memoria.
para almacenar información. Bueno, y datos, para no dejar los datos a un lado. Lo que pasa es lo que ustedes me acabaron de decir. Las constantes tienen una característica y es que no cambian. Durante la ejecución del algoritmo, mientras que esta amiguita puede cambiar durante la ejecución. Del algoritmo. Esa es la diferencia entre una constante y una variable. Pero ambas, señoras, son espacios reservados en memoria, donde se guarda la información. Recuerden que estamos hablando todo a nivel de computación. Por eso es que muchas veces ocurre el desbordamiento de la memoria. Y yo creo que a algunos les tuvo que pasar cuando ven la pantalla azul del sistema operativo. ¿Sí o no? Ya hoy en día casi no se ve. Pero anteriormente en versiones de Windows 7, Windows 8, se veía mucho la pantalla azul, ¿sí o no? Y es cuando uno dice, ¡qué porquería ese Windows! Pero ustedes sí saben que no era Windows lo que fallaba. Era su computador. Pero ¿cómo así en mi computador? Resulta que todo debe funcionar de manera sincrónica. Todo debe ser perfecto entre cada uno de los componentes del hardware. Nada salgo con tener un computador cuántico, donde ese computador cuántico apenas tenga 1 mega de RAM. Voy a hacer maravillas, pero se va a colgar. Nada pasa que yo tenga un procesador i7 de 12ª generación y tenga 4 GB en RAM. Mis estimados, sí o sí el computador se va a interrumpir, se va a bloquear, porque no va a ser capaz la memoria RAM de procesar la información que le está dando el procesador de manera muy rápida. Eso es como si yo le empezara a ustedes a pasar paquetes y paquetes y ustedes empiezan y yo les sigo mandando paquetes, al final pues todo se les va a caer. Entonces tienen un desbordamiento y no son capaces de seguir procesando los paquetes que yo les voy enviando. Eso pasa con los sistemas operativos. Hoy en día, cuando nosotros programamos, existen componentes ya en los lenguajes que se llaman recolectores de basura o garbage collector. Esos señores se encargan de vigilar dentro de mi programa qué variables y qué elementos no estoy usando. Y dicen, uy, venga, esto, usted no lo está usando, venga para acá, yo se lo borro. ¡Tum! Y liberan la memoria de manera automática. Y eso nos va a permitir que nuestro programa siga funcionando, que el sistema operativo no se interrumpa, etc. Anteriormente, cuando uno programaba, tenía que hacerlo como desarrollador y era obligatorio. Y pasaba muy a menudo, sobre todo cuando usted empezaba y compilaba la primera vez, pero ya cuando llegaba como la 20ª vez que compilaba, ya el sistema operativo era cansado. Y al final, ¿qué le tocaba hacer uno? Reiniciar para que como que volviera a revivir ese señor. ¿Ok? Entonces, ya hoy en día, pues, poco nos tenemos que preocupar por eso. Las variables nos van a permitir guardar información. ¿Qué pasa si yo tengo un programa corriendo y se va la luz? El valor de las variables se pierde, porque todo eso está almacenado en la memoria. ¿En cuál memoria? En la RAM.
¿Y qué significa RAM? Memoria de solo lectura. ¿Sí? Memoria de acceso y lectura. Y ROM, memoria de solo lectura. Denme un ejemplo de la memoria ROM. La BIOS de su computador. Eso es ROM. Porque es la que se encarga de almacenar la configuración de nuestra máquina, ¿cierto? Bien. ¿Qué es la ALU? ALU. ¿Y dónde está la ALU? ALU. ¿La A de qué? ¿La L de qué? ¿Y la U? Unidad aritmético-lógica. Yo lo vi que lo buscó ahí, lo estaba leyendo en el computador. No, es que no. ¿Y en dónde se encuentra? Ya le digo. Eso está en el procesador. Anteriormente, nuestro hardware, teníamos el procesador y aparte había un chip que era la unidad aritmético-lógica. Venían separados. Pero en la medida que fue evolucionando el tema de procesamiento, microprocesadores y todo ese tema, pues ya todo eso se fue integrando en uno solo. ¿Okay? ¿Qué es la CPU? Unidad central de. ¿Y cuál es? La torre, vengan a ver ustedes que hablan que es la torre. ¿El procesador? Eso que nosotros llamamos CPU es el chasis de la computadora, es la caja. ¿Ok? Si yo les pregunto a ustedes ¿qué es lo más importante de un computador? ¿Ustedes qué me responden? ¿Ah? La board. Entonces, ¿la board sola sin procesador funciona? Electricidad. No, ahí sí le tocaría otra manera. Pero cuando hablamos de computador, estamos hablando de que es que hay cosas más importantes del computador que otras. No. Entonces ahí es cuando nace el concepto que todos lo estamos relacionando, que se llama sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Ah? Un sistema es un conjunto de elementos que cumplen un fin determinado. El sistema nervioso, ¿sí o no? El sistema digestivo está compuesto por qué? Bueno, ya por el tripero y lo que ya vemos. Que si falta alguno, pues bailas, no funciona. Lo mismo es nervioso, sistema vascular, bueno, etcétera. Entonces fíjense que todo lo que nosotros tenemos hoy en día son muchas cosas que cumplen un fin común, y ahí también se puede considerar que los algoritmos nos ayudan a resolver esas situaciones. Entonces, de ahora en adelante, piense que todo lo van a resolver con la algoritmia. ¿Okay? Bien. Porque llevo una hora hablando y ustedes nada que hablan. Bueno, ¿cómo vamos con la clase? ¿Muy aburrida? Digamos que está aburrida y verá. Lucha.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahí llevamos 40 minutos de video grabados. Este video se los grabo, se los subo. ¿Cómo? Sí, yo creo otra vez otro canal para ustedes. Tengo como 3 canales ahí. Yo les creo un canal diferente. Y yo se la subo a YouTube, al canal que tengo allá. Claro que esta clase está repetida ya como 3 veces. En los otros grupos ahí están. Si ustedes quieren ver las clases y todo lo que vemos, ahí están todas las clases de todos los grupos. En el canal, es que yo soy youtuber. Mentiras. El canal se llama Creative Code. Hay muchos, pero no iguales. El loguito es como un teclado gamer. Ustedes lo van a encontrar ahí. Ahí hay diferentes temas, hay hasta desarrollo de videojuegos. Bueno. Entonces, pasado todo esto, vamos a empezar a entender conceptos que son muy importantes a la hora de resolver problemas con la algoritmia. Resulta que existen unas etapas o fases, algunos lo llaman fases, para resolver problemas basados en algoritmos. El primero de ellos es el análisis, que creo que es uno de los más importantes de todos, porque si nosotros hacemos un buen análisis, pues podemos resolver lo que queramos, ¿okay? Y básicamente en el análisis yo lo que hago es entender el problema. Al entender el problema, yo ya puedo poder identificar las variables de ese problema. Al entender ese problema, yo puedo dar una solución a ese problema. No sé, por ejemplo, a través de una fórmula, ¿cierto? Una fórmula matemática. Venga, es que necesito obtener el promedio de los estudiantes. El problema es que debo obtener el promedio. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una fórmula. Estructura la fórmula y la aplico. ¿Listo? Luego del análisis viene algo que es el diseño. Y en este diseño existen muchísimos elementos o formas de establecer el diseño. Uno de ellos, y algunos lo conocen, es a través de diagramas de flujo de datos, ¿cierto? Donde aparecen los rombos, cuadrados, etc. Y tenemos otra que es el lenguaje de pseudocódigo. Realmente este señor no me gusta. En cambio ese pues tampoco, pero tenemos que ver alguno de los dos. Entonces nos vamos a irnos un poquito por este señor, ¿sí? Vamos a entender la algoritmia básica con pseudocódigo, pero van a sentir un cambio
porque más o menos nos vamos a quedar como uno, 2 o 3 días sin cierto código. Después los cojo y me los llevo para Python, de una. O sea, no los voy a respirar, ¿ok? Así es que pregúntenme todo lo que quieran, ¿ok? ¿Vamos a hacer ejercicios? Sí. La idea es escoger todos estos ejercicios que hagamos en pseudocódigo, los traduzcamos a Python y entendamos que ya teniendo una solución en diseño, lo de menos es pasarlos a un lenguaje formal, ¿ok? Luego viene lo que a ustedes les gusta. La codificación. La codificación es una parte fundamental, porque en esta fase es muy importante seleccionar el lenguaje. En esta oportunidad ustedes no tienen opción. Vamos a ir con Python sí o sí, ¿sí? Pero uno normalmente cuando llega a la fase de codificación dice, oiga, venga, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer Big Data, necesito hacer automatización, necesito hacer eso, ¿cuál de todos los lenguajes que existen hoy en día me facilitan esa tarea? ¿Será que Python me ayuda más al tema de Big Data y analítica o me voy con Java? No, pero creo que Python está más optimizado, entonces me voy por Python. No, pero venga, es que necesito trabajar fuertemente los conceptos de la programación orientada a objetos y necesito un lenguaje muy estricto. No, pues entonces me voy por Java, ¿sí? No, es que necesito aplicar esto y esto y esto y el único lenguaje que me lo puede soportar es C#. Entonces me tengo que ir por C#. Entonces, la codificación es muy importante porque es donde nosotros tomamos la decisión de qué lenguaje vamos a utilizar, porque de esto depende el éxito de la solución que demos, porque posiblemente no nos preocupemos por escoger el lenguaje, digamos, no, es que yo me voy por Java, es que porque es que es lo que yo más manejo, pero resulta que ustedes van a la mitad y resulta que hay unas cosas que ya es que no deja hacer. Usted dice, ¿qué hago? El capítulo perdió 5 días de trabajo, devuélvase y busque el lenguaje que lo haga y hágalo, ¿sí? Es por eso es muy importante el tema de la codificación. Aquí pongamos el lenguaje formal. Bien. Tenemos entonces la siguiente fase, que es una de las importantísimas. La depuración. ¿Qué es eso de la depuración? Corregir errores, ¿cierto? Corregir errores. ¿Y esos errores que se corrigen son de qué tipo? ¿Lógicos o estructurales? Pero no pueden ser Más que todo, lógicos. Realmente en la depuración se corrigen más los errores lógicos. Cuando yo programo, allá el señor, el intérprete, se encarga de decirme, oiga, aquí a esto le falta un punto y coma, oiga, a esto le falta un paréntesis, oiga, esto no debe ir así, oiga, le faltan los 2 puntos. Eso es de estructura y esos errores se corrigen en la medida que yo voy codificando, que voy programando, ¿okay? Lógicos, como por ejemplo una división por cero, o que por ejemplo usted le pidió la edad al usuario y él se le ocurrió escribir no lo sé, entonces por error se interrumpe el programa. Eso es un error lógico, ¿no? Después de la depuración que viene, ¿qué se imagina?
El despliegue, ¿cierto? O la implementación. Hoy en día le llaman despliegue, ¿cierto? No. Es también importante saber el tema de eficacia exitosa, ¿no? Primero, el proyecto ¿o no? Sí, pero no. Sí, pero no, ¿por qué? Porque es que aquí no estamos analizando la parte de el almacenamiento de la data, sino estamos analizando más la parte de la codificación. Pero sí, obviamente, cuando estamos desarrollando un software, la base de datos va a cumplir un papel muy importante y tenemos que seleccionar muy bien la base de datos. Por ejemplo, Mongo es una base de datos que mentirosos, no SQL. Mongo es relacional. Ese término que le meten a uno en el cerebro que es Mongo es no relacional, eso es falso. Porque Mongo sí usted pueden hacer relaciones, lo que pasa es que es una mamera hacer relaciones en Mongo, pero se puede hacer, es no SQL. ¿Okay? Entonces viene la implementación, que es cuando usted se baja para el cliente y dice, listo señor, aquí venga, le voy a montar su software acá para que me paguen, y se lo monta, listo, se lo implementó. Después de que usted lo implemente, viene el tema de pruebas. Ay, se van a hablar de las pruebas. Ya hoy en día existen muchas herramientas para hacer pruebas, ¿no? Pruebas unitarias, un poco de cosas a los programas. Y por último viene la parte feliz, que nos deshacemos del cliente y le entregamos todo y páguenos y chao. ¿Listo? Entonces, todo esto nos va a servir a nosotros para entender y llevar una secuencia. Nosotros nos vamos a ir por este lado, por este lado, por este lado, y por este lado, y por este lado, y por este lado. Bueno, no sé, vamos a ver si llamamos la carita feliz. Pero la idea es entender cómo nosotros hacemos todo ese esquema de las fases normales para resolver problemas basados en algoritmos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Está que se programa? Sí. A ver. Vamos a hablar un poquito sobre esos elementos. Los elementos que componen un algoritmo. Vamos a empezar por uno de los importantes. Variables. Bueno, ya sabemos qué son las variables. Tenemos unas características fundamentales de las variables. ¿Cuáles son esas características? Primero, poseen un identificador. Ustedes son variables en este mundo. Poseen un identificador. ¿Cuál es el identificador de ustedes? El nombre. Usted los llamo por su nombre y los identifico por el nombre. Yo no me voy a aprender la cédula de ustedes, olvídenlo. ¿Cierto? Juanito, Pepito, Sutanito, venga. Ah, bueno, ya saben que los identifico.
Entonces, el identificador es el nombre que yo le voy a dar a esa variable. Una variable tiene algo que se llama el tipo de dato. Ustedes tienen un tipo de dato. ¿Qué tipo de datos son? Hombre, mujer. Son variables y tienen un dato que nos caracteriza, ¿cierto? Entonces, el tipo de dato nos va a indicar que el tipo de información o el valor que una variable puede tomar. ¿Ok? Entonces, me va a dar el valor que una variable puede tomar. ¿Qué tipos de datos existen? Entero. Cuando hablamos de enteros, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hablamos de cadenas, estamos hablando de texto, ¿cierto? Juan, José, etcétera. ¿Ah? Tenemos los de tipo booleano, verdadero o falso. Tenemos otros que son los tipos carácter, que son letras, ¿cierto? Tenemos los decimales, que son enteros con punto flotante. Entonces, ejemplo, 2.5, 3.6, punto flotante. Ah, caramba, me activo aquí borrado. ¿Ok? ¿Listo? Por ahora nos vamos a defender con estas. ¿Ok? Por ahora. Existen unas reglas fundamentales para declarar variables. La primera es que un identificador no puede tener espacios en blanco. Ejemplo, nombre del alumno. Esto está mal. ¿Okay? Si yo estoy usando, hay diferentes técnicas de escritura de nombres de variables. Pascal Case, nombre del alumno. Camel Case, nombre del alumno. ¿Ok? O no recuerdo el otro el nombre técnico, pero es usando lo que mencionaron por allá, guión bajo. ¿Cómo se llama? Snake Case. Gracias. Pascal Case, Camel Case y Snake Case.
¿Ok? Entonces, profe, es que tengo un error en el código y cuando veo una variable así no le puedo decir, corríjala, yo ya sé cuál es, revise las variables. Profe, pero está bien, ¿seguro? Entonces, ojo con esto, importante esto, y les puede llegar a pasar y les va a suceder, ¿ok? Las variables o los identificadores no deben tener caracteres especiales. ¿Sí o qué? No pueden contener caracteres especiales. Cuando hablamos de caracteres especiales, pues pesos, slash, terminación, igual, bueno, etcétera. ¿Ok? Profe, el guión bajo está dentro de las características. El guión medio sí. El medio sí porque es menos. El bajo es considerado como un carácter. No le digo separación o espacio, pero es un carácter. Entonces, no debe iniciar con números. Por ejemplo, un número. Esto está mal. Esto está bien. Dirían, pero no es lo mismo. De pronto ante los ojos nuestros sí, pero ante los ojos de la algoritmia no. ¿Ok? Entonces no deben comenzar con números. Se recomienda que contengan máximo 12 caracteres. Por favor, hay gente que es feliz escribiendo cartas como nombre de variables. Uy, no. Traten que sean cortos, ¿ok? Cortos. Una pregunta, ¿el punto también es considerado carácter especial? Sí. Sí, señor. Por ejemplo, nombre, largo, difícil, fácil recordación, es ahí donde usted debe analizar. De fácil recordar. Normalmente uno cuando define una variable, esa variable, ese nombre debe ser de fácil recordación. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, lo más chistoso era cuando habían parejas de novios en el mismo salón. Siempre las variables eran las iniciales de ellos. Uno decía. Entonces, no, tratemos de que los nombres de las variables tengan contexto. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes van a almacenar una variable que va a almacenar el precio del producto, ¿qué nombre le pondrían a la variable? Precio producto. Si van a almacenar la edad de la persona, ¿cierto? Ustedes no van a colocar número y van a decir, no, profe, es que el número voy a almacenar la edad. Pues yo no tengo la bolita de cristal para saber. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. El contexto del nombre de la variable debe ser muy claro.
Y eso al final, cuando ustedes vuelvan a revisar el programa 2 meses después, tienen que ser capaces de acordarse. Porque fijo, si ustedes ponen unas groserías de variables, van a decir, ¿esto qué era? ¿Yo qué quise hacer acá? ¿Cómo así? Uy, no, esta porquería la hice yo. Entonces, todas esas cosas pasan. Entonces, por eso es muy importante que esas variables contengan o tengan el contexto de lo que ustedes quieren almacenar. ¿Okay? Bueno, chicos, ¿cómo vamos acá? ¿Bien? Me alegro que yo ya voy cansado. Quiero ponerlos a trabajar. Listo. A ver, a ver. Hasta ahora me han entendido todo lo que hemos trabajado. Yo sé que de pronto hay unos que ya han visto toda esta carreta y se sentirán como aburridos, pero nos toca. Esta es mi quinta taza de café para sobrevivir hasta las 7 de la noche. Bueno, entonces, ya sabemos qué es una variable, ya sabemos qué es un algoritmo, ya sabemos cómo resolver unos elementos, algunos problemas, ya sabemos cómo debemos definir una variable, etc. Tenemos también que los algoritmos poseemos algo que se llaman los operadores. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Y o no. Traducido en otros términos, en algunos lenguajes, a o no. Traducidos en Java. Ay, carajo, me olvidó el simbolito. Y o es diferente. No, pero así, puede ser de matemáticas. Ah, pero eso ya es más lógica matemática. Ahora miramos a ver si lo encontramos por ahí. Operadores matemáticos, todos los conocemos: multiplicación, suma, resta, división, mod. ¿Listo? Resto de la división. Es el recibo.
igual, mayor, menor. En algunos lenguajes diferente, menor igual, mayor igual. ¿Ok? Bien. Tenemos lo siguiente. Los operadores lógicos se utilizan ¿para qué? Normalmente se utilizan ¿para qué? Para unir, concatenar dos o más condiciones. Entonces, estos señores se usan para unir dos o más expresiones. ¿Listo? Entonces, yo les digo, ¿ustedes qué me dirían ante eso? ¿Verdadero o falso? Aquí me dicen que da verdadero. ¿Ah? Verdadero. ¿Cuánto es el resultado? 9 es mayor que 5, verdadero. 8 módulo de 2 es igual a 0, verdadero. Entonces, ¿verdad? Verdadero. Acá hay una cosa muy importante en las fórmulas matemáticas y que nosotros debemos tener en cuenta siempre, es la precedencia o la jerarquía de los operadores matemáticos. Eso es muy importante a la hora de construir una fórmula matemática en programación, porque dependiendo de cómo construya esa fórmula se va a obtener el resultado. ¿Ok? Si yo les hubiera dicho sería algo totalmente diferente, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el resultado? Pues acá pues daría lo mismo, pero en otros casos posiblemente no. Acá nos da 9, pues misteriosamente el cosmos se unió, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta lo que les estaba mencionando, debería resolver primero este señor, luego de resolver ese señor tendría que coger y resolver el resultado con este, y ahora sí. Entonces es muy importante a la hora de ustedes de construir una fórmula matemática en algoritmo y en programación, tengan en cuenta los operadores matemáticos. ¿Okay? Bien. En algoritmia y en programación existe algo que se llama entrada y salida, ¿cierto? La entrada es cuando ¿qué?
Cuando ingreso, ¿cierto? Cuando ingreso valores, ¿a quién? Al algoritmo. Y la salida es cuando obtengo los resultados, ¿cierto? Los resultados. Nosotros vamos a trabajar con un super software de última generación que se llama, creo que es así, PSN, donde la entrada la vamos a conocer como y la salida la vamos a tener como escribir. ¿Listo? ¿Listo? Ya con eso tienen para programar. Este va a ser el único ejercicio fácil que vamos a hacer. Realizar un algoritmo que permita leer un número entero positivo ya, no necesito más picho, no hay nada más. Entonces fíjense lo siguiente acá. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un problema, lo primero, ojo, que tenemos que hacer es el análisis, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer en el análisis es identificar qué carajo nos están pidiendo en el problema. Bueno, entonces aquí me están diciendo que necesito leer un número positivo, pero aparte de eso el número debe ser un entero, ¿sí o no? Bueno, aquí fácilmente usted diría, no, pues tenemos que hacer una condición para verificar que el número sea mayor que 0, etcétera. Pero como no hemos visto condiciones, no pasa nada. Aquí simplemente lo que quiero es centrarnos en reflexión de lo que necesitamos hacer. Entonces, sabemos, chicos, aquí sabemos qué necesitamos hacer. Pero ahora necesitamos ese mismo análisis, es saber el cómo voy a solucionarlo. Y en ese cómo es donde voy a empezar a identificar cuáles son las variables que van a intervenir en la solución. Ok, entonces, de acuerdo a esto, yo voy a necesitar una variable que me permita almacenar un número. Bueno, entonces necesito ¿cuántas variables? Una sola. Bueno, listo, necesito una variable. ¿Y cómo se va a llamar la variable? Número. Si yo le pongo un número más, ¿está bien? Está mal, ¿cierto? Entonces, recordemos. Es número, va a ser
positivo. ¿Qué sé yo? Ya. De esa manera yo ya resuelvo mi problema. Ah, pero es que ese número debe tener una característica y debe ser entero. ¿Esa variable es de entrada o de salida? Ah, bueno, entonces ya sé que esta variable es de entrada. Entonces, normalmente uno dentro del análisis dice, a ver, un segundito. Entonces aquí tengo esto. Y voy a hacer una tablita bien ahí interesante. Entonces aquí yo pongo identificador. Aquí yo voy a colocar ES, donde la E me representa entrada y la S me representa salida. Incluso puedo agregar P, porque puedo tener variables de proceso, ¿cierto? Que me van a almacenar algún tipo de operación. Acá puedo colocar el tipo de dato. Entonces aquí tipo de dato. Entonces aquí ya puedo empezar de manera de decir, entonces tengo aquí un número positivo, eso es una entrada y esto es un entero. Entonces de esta forma yo ya tengo un insumo muy grande para empezar a codificar. Ok, ya puedo codificar. ¿Listo? Entonces,
Listo, resuélvame ese algoritmo, por favor.